Adelante, cuando guste. Perdón. Me tocó hablar sobre el tema 19, si mal no recuerdo, es el allocation. Bien, pues sin más, pues empezamos. Bien, pues una breve introducción. Mientras que un árbitro asigna un solo recurso a uno de un grupo de los solicitantes, un asignador o el allocation realiza una comparación entre un grupo de recursos y un grupo de solicitantes, cada uno de los cuales puede solicitar uno o más de los recursos. Por ejemplo, un conjunto de unidades de entrada del enrutador, cada una de las cuales contiene varios movimientos destinados a diferentes salidas de los puertos de un conmutador. El allocation debe realizar una coincidencia entre las unidades de entrada y los puertos de salida para seleccionar como máximo los puertos de entrada y como máximo de revoloteo los puertos de salida. Bien, desafortunadamente un asignador de conmutadores es un canal virtual, N. El asignador no puede permitirse la complejidad de una solución tan exacta. El retroceso dificulta la canalización de los algoritmos de tamaño máximo, ya que hay típicamente solo un ciclo. Más adelante vamos a ver varios ejemplos que tienen más de un ciclo, o como un pequeño número de ciclos disponibles para realizar formar una asignación. Las coincidencias de tamaño máximo se convierten en un objetivo más realista para una implementación de velocidad. Sin embargo, como veremos, las coincidencias máximas también pueden ser bastante costosas. Un asignador separable de entrada primero toma una matriz de solicitud y realiza el arbitraje, primero en las filas y después en las columnas. Por el contrario, una salida separable primero asigna el allocation, realiza el arbitraje en columnas primero y después en filas. Para matrices de solicitud cuadradas, porque vamos a empezar a trabajar con matrices, ambas funcionan igual de bien. Para matrices rectangulares hay una ventaja que es realizar primero el arbitraje en las dimensiones más cortas. Bien, un asignador separable, bueno, este es un ejemplo, el primer ejemplo, un asignador separable de la salida de 4x3. El primer rango de árbitros elige una solicitud para cada salida, mientras que el segundo rango elige una de las solicitudes supervivientes de cada entrada. Bueno, pues esto es lo que estábamos comentando, de que el allocation va a tomar primero las filas y después las columnas. En este caso, la salida es separable. Primero lo que hace es tomar las columnas y después las filas. Como en este caso, que el arbitraje primero entra por el 4x3, ya que esto tiende a propagarse más solicitudes en lo que es en la etapa de salida. Bien, vamos a ver algunos tipos de allocation. El primero es la coincidencia iterativa paralela, abreviado el PIM. Realiza múltiples iteraciones de un separable aleatorio por asignación. Cada arbitraje durante cada iteración se realiza con precios aleatorios. Aleatorizar los arbitrajes actúa como para escalonar probabilísticamente a los árbitros de entrada, lo que hace que sea un poco probable que todos escojan la misma entrada. Aleatorizar el arbitration también elimina cualquier posibilidad de inacción sensible al patrón en el que la entrada se bloquea repetidamente debido a ajustes de prioridades deterministas. El siguiente método es el ISLIP. Es un método de asignación separable que utiliza árbitros por turnos y actualizaciones la prioridad de cada árbitro solo cuando este árbitro genera una concesión ganadora. ISLIP se puede utilizar en una sola pasada o como un algoritmo de coincidencia iterativo, girando el árbitros ganadores. ISLIP actúa para escalonar la prioridad de los árbitros de entrada, lo que resulta en menos conflictos en la etapa de salida. La actualización de una prioridad solo ocurre cuando el arbitraje da como resultado una subvención y
Como un árbitro oportuno, las prioridades se actualizan de modo que una solicitud ganadora tenga la prioridad más baja en la siguiente ronda. Y voy, un momentito. Ahora una salida en solitario. Los asignadores separables de un solo paso a menudo dan coincidencias deficientes porque todos los mordedores eligen la misma salida popular, mientras que las pocas solicitudes de salida tienen menos probabilidades de pasar por la etapa de entrada. El asignador de salida solitario, los árbitros de entrada dan prioridad a las solicitudes de salida que tienen un recuento de solicitudes bajos. La salida solitaria esto reduce el número de conflictos en la etapa de salida, lo que resulta en un mejor pareo. Ahora vamos a ver, bueno, un momentito. La siguiente es el siguiente ejemplo. Asignador de frente de onda. El asignador de frente de onda, a diferencia de los asignadores separables descritos anteriormente, arbitra entre las solicitudes de entrada y salida simultáneamente. La estructura de la onda, el asignador frontal se muestra en la figura 2, que es justamente este ejemplo. En este caso, es un asignador de frente de onda que realiza simultáneamente el arbitraje entre la entrada y la salida pasando por filas y tokens de columna en una matriz bidimensional de celdas de asignación. Se otorgan tokens de cada ciclo, fila y columna a uno de los grupos diagonales de la celda, que vendrían siendo estos tres de aquí, el P0, el P1 y el P2. Si una celda con una solicitud tiene una fila token y un token de columna, concede la solicitud. Y una celda con una ficha que no puede hacer una grant pasa al token a lo largo de su fila o la columna. Ahora, asignación incremental frente a acción por lotes. En muchos enrutadores solo se necesita una asignación una vez cada i ciclos para algunos enteros. Por ejemplo, un enrutador en el que cada movimiento es 4 veces el ancho de las rutas de datos internas. Por lo tanto, se necesitan 4 ciclos para atravesar el interruptor. Solo es necesario realizar una asignación una vez cada i, o sea, cada 4 ciclos. Esta frecuencia de asignación reducida puede ser aprovechada para ejecutar el i es igual a 4 iteraciones de PIM o i-sleep y por lo tanto mejorar la cardinalidad de la coincidencia generada por el asignador. Y ahora pasamos a lo que es un estudio de caso que mencionaba el libro. El Tiniter es un conmutador de paquetes rápido, originalmente archivado texto en la Universidad de Stanford y más tarde comercializado por Abricio. El núcleo del Tiniter se organiza alrededor de una barra transversal de 32 puertos que debe ser reconfigurada cada 51 nanosegundos. Los diseñadores eligieron el algoritmo de asignación iSleep como una salida primero arbitraje y 3 iteraciones para el diseño, que requirió tanto canalización y diseños árbitros agresivos para cumplir con sus objetivos de tiempo, a realizar múltiples iteraciones de algoritmo iSleep. Puede parecer que ambas etapas del arbitraje en el asignador separable deben complementarse antes, comenzando de la siguiente iteración. Usando este enfoque, cada iteración tomará el tiempo requerido para 2 pasos de arbitraje. Sin embargo, una optimización inteligente permite reducir el tiempo de iteración. Y pues en sí es todo el capítulo del libro. No sé si tengan comentarios. Hay algunos detalles en la traducción que la verdad sí y me perdí. No sé si los demás compañeros lo mismo. No sé si ahí hubo confusión o el traductor se equivocó, pero sí hay unos detalles ahí que no me agradan en la traducción. No sé si puedes poner otra vez tu presentación, por favor. Sí, claro que sí. Desde el inicio, por favor. Hay muchas cosas que, de todos los temas que me han tocado, ha sido el más difícil porque sí, cuando lo estuve leyendo y algunas cosas cuando las estuve traduciendo, sí, la verdad no los entendí. O sea, sí, pues sí se ve un poquito que este es el tema que menos he dominado de los que he expuesto. Es creo que el más difícil de todos.
Ok, en tus propias palabras, ¿qué nos puedes decir de lo que es la asignación o la location? Pues en grandes rasgos el allocation nada más es, pues es lo mismo que los temas que hemos estado trabajando, es un arbitraje entre las entradas y las salidas, pero a diferencia del tema anterior, era que este ya tiene la capacidad de hacer dos o tres simultáneamente. Entonces, checa todas las entradas y de ahí deriva las salidas. Ok, y por ejemplo, algún ejemplo práctico que tú nos puedas decir de, de cómo poder asignar, por ejemplo, dos salidas a, digamos, tres solicitantes o cuatro solicitantes. Mm, no, profe, la verdad no. Ok, ¿puedes adelantar a la siguiente? Anterior, la anterior. Una asignación. Ok, sí, aquí en la traducción está un poquito rara. Mm, Estoy checando acá a ver dónde está esta parte en el libro para ver a qué se refiere. De hecho, ¿cómo se modela esto de manera matemática? No sé si pudieras platicarnos un poquito de la modelación matemática de la asignación. Un momentito, eso lo Sí. tomo de acá del libro. Ujú. Mm, pues que como se menciona, la mayoría de las entradas que se están arbitrando es exactamente por matrices. Y de ahí, la verdad, el proceso nada más, pues supe que eran matrices, pero no, pues no me quedó muy claro cómo es que se hacía el arbitraje entre todas estas matrices. O sea, solo sé que este es el resultado y estas son creo que las posibles entradas y de ahí, pues la verdad sí, no. Ok, más que matrices, si bajas en la siguiente página, el modelado matemático de la asignación es a través de grafos bipartita. Cuando hablamos de un grafo bipartita es que tenemos un grafo donde tenemos dos tipos de nodo, los que están a la izquierda y los que están a la derecha. ¿Sí? Entonces, el inciso A lo que nos muestra es las entradas y las que sea del lado izquierdo y las salidas del lado derecho. ¿Sí? Entonces, si te fijas aquí, por ejemplo, el cero quiere utilizar la salida cero, 1, 2, la entrada uno quiere utilizar la salida cero y uno, la entrada 2 quiere utilizar solo la cero y la 3 quiere utilizar solo la uno. ¿Sí? Esa es la manera matemática de cómo se representa esta relación, de qué es lo que están solicitando, ¿sí? Eh, digamos, en términos de entradas y salidas. ¿Sí lo vemos, Ricardo? Sí, bueno, más o menos, más o menos.
¿Por qué más o menos? ¿Qué es lo que no te queda claro? Es que, por ejemplo, pues este es un poquito más sencillo. En caso este es como son todas las posibles entradas, ¿no? O sea, el cero y sus posibles salidas. Pero lo que no termino de comprender, o sea, es, por ejemplo, porque el cero sí tiene tres posibles salidas y el uno, bueno, y los demás no tienen tres posibles. O sea, este tiene tres, este tiene dos y este nada más tiene uno. Ajá. Ah, a ver, eso, el- el- en las posibles salidas, ¿quién te lo da? En un ruteador, ¿quién define cuántas posibles salidas puedes tener? Mm, Dicho de otra manera, imagínate que tú sales de tu casa y vas a ir a algún lado, imagínate que vas al cine, ¿sí? ¿Cuántas rutas posibles tienes? ¿Y quién te dice cuál tomar? pues la respuesta más lógica sería, bueno, a mi parecer, pues Ajá. la ruta que menos ocupada esté, ¿no? Es la ruta que tomas hacia el destino, ¿no? Esta es una posible, pero tú tienes, por ejemplo, si tú fueras el cero, tú tienes tres posibles salidas, ¿no? Te puedes ir por la calle cero, por la calle uno, por la calle dos, Ujú. ¿sí? ¿Por cuál te vas? Pues no, pues si todos son el mismo destino, pues ahí es donde entra ¿cómo se llama? El location, ¿no? No. Mm, A ver, antes de eso, recordar que existen varios procesos en nuestros ruteadores, ¿no? ¿Cuáles serían esos procesos, Ricardo? No sé si te acuerdes. Allocation es uno de ellos, ¿verdad? Ok. Ok, ¿algún otro compañero que nos pueda ayudar a recordar los procesos que ocurren en el ruteador? Sí, que incluso son las etapas del pipeline también. ¿Cuáles son las etapas del pipeline que se acuerdan? Hola, hola, ¿están ahí conectados? ¿Los demás sí me escuchan? Sí, Ok, pensé que me habían dejado solo. ¿Cuáles son las etapas del pipeline en un ruteador? ¿Cuáles se acuerdan? ¿A quién le tocó el tema? no sería el datapad y el plano de control. No, estos serían, eh, eh, digamos que los dos grandes componentes que tenemos ahí en el ruteador, pero el pipeline son justamente las etapas que tiene que hacer o los procesos que tiene que hacer el ruteador. ¿Qué procesos tiene que hacer?
ya no serían los de enrutamiento, asignación de canal Exacto. virtual, asignación de conmutador y cuando atraviesa el switch. Exactamente, ¿verdad? Entonces son los procesos. Entonces, se digan, el primero de todos es el enrutamiento, ¿verdad? El que me dice justamente cómo se va a generar ese grafo bipartita en el asignador. Por eso lo que va primero es el enrutador. Va a decir, ok, tú tienes o puedes seguir una ruta y de esa ruta la puedes seguir por 3 caminos diferentes, 4 caminos diferentes o un solo camino, ¿verdad? Sí, entonces lo que pregunta Ricardo es justamente eso, ¿verdad? ¿De dónde sale esa información? Del ruteador, ¿sí? O el enrutador, o la parte del enrutamiento, el algoritmo de enrutamiento es el que decide si ese grafo bipartita, si es uno a muchos, o cómo está, ¿verdad? De manera general, pues no podemos saber cómo está conectado o cómo debe de generarse ese grafo, sino quien lo genera es justamente la parte de enrutamiento. Sí, sí, tenemos un enrutamiento determinista, ¿sí? Si tenemos un enrutamiento determinista, pues no nada más vamos a tener justamente una eh, entrada y una salida, ¿no? ¿Sí? Si no es determinista, es a lo mejor adaptativo, ¿sí? Pues nos va a dar varias opciones, como ahorita, ¿no? Incluso puede ser de que en algún esquema sea una transmisión multicast o broadcast, es decir, donde yo mando un paquete y se lo quiero mandar a todos mis vecinos, ¿sí? Entonces, pues lo voy a mandar por todas las salidas, ¿no? Y esa es la parte de que decide, digamos, la primer parte del asignador. Ok, Ricardo, ¿puedes compartirnos tu pantalla, por favor? Ricardo, ¿nos escuchas? A ver, voy a marcarte, Ricardo. Sí, permíteme. Permíteme. Creo que ya. Sí, los demás nos pueden confirmar que escuchan a Ricardo. Yo no lo escucho. No, yo tampoco, profe. A ver, Ricardo, ¿puedes comentar algo? Para ver si te escuchan. Ricardo, no te escuchamos. Ricardo, dice que tu micrófono está en silencio, Ricardo. Ah, perdóneme. Cerré el audio para ponerme el micro, perdóneme. Ya. Ya, Alfonso, ¿puedes escuchar a Ricardo cuando está hablando? Sí, profe, ya lo escucho.
Alejandro, ¿puedes escuchar a Ricardo cuando habla? ¿Desde el micrófono de usted, profe? No lo escucho. No. No los escucho. ¿Pueden decirlo más alto? El que escucha es a Ricardo. Sí, profe, sí se escucha. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí. Muy quedito. Ok, Ricardo, ya te escuchamos. ¿Puedes comentarnos? ¿Puedes presentar Sí, tu bueno, pantalla, por favor? listo. Ok, comentábamos tenemos que hacer, ¿puedes poner la parte del libro de que estamos hablando de los grafos? Para terminar esa parte. Decíamos que el grafo de la izquierda es el grafo, la representación del grafo bipartita del problema de asignación, donde el primer grafo es justamente lo que sería la matriz de peticiones, es decir, lo que yo le solicito al asignador. Y del lado derecho, el grafo que se forma es la asignación que hace el asignador. Vean que después de la asignación, las salidas solamente tienen un nodo conectado de las entradas. ¿Sí? Entonces, no sé si ya te quedó claro el de dónde sale el primer grafo, Ricardo. Sí, pues son todos los posibles caminos, ¿no? Pues es el enrutamiento de caminos, pues es eso justamente. Ok, entonces ese primer grafo lo da el paso del enrutamiento, ¿verdad? ¿Sí? Después de tener el enrutamiento, venimos aquí al asignador. ¿Sí? Entonces ya con ese grafo de entrada ya podemos hacer la correspondencia de las salidas con una de las entradas, ¿verdad? ¿Sí? Y el método, bueno, ya es justamente de lo que se trata el capítulo. Hay varios métodos de hacer esto. Vean que este es un problema, incluso este es un problema complejo de matemáticas discretas, ¿sí? Y que no tiene una solución, digamos, óptima en términos de que no hay un algoritmo que, digamos, que pueda resolverlo de manera óptima digamos, en un tiempo polinomial. A lo que es justamente, ahora sí se regresa a tu presentación, lo que dice justamente esta diapositiva de tu presentación, ¿no? Lo que dice tu diapositiva, o lo que trata de decir, porque no es muy claro, ¿sí? Dice que, bueno, para llegar a una solución exacta, pues me puedo tardar mucho tiempo, pero debido a que esto tiene que ocurrir en un tiempo finito, ¿sí? Sobre todo, casi tiene que ocurrir cada ciclo de reloj, o cada determinados ciclos de reloj. Entonces no nos podemos permitir una solución exacta. Por lo tanto, en lugar de generar una solución exacta, utilizamos o damos una solución aproximada o medianamente buena. ¿Sí? Eso es prácticamente lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces lo que dice, si yo quiero hacer la mejor asignación posible, pues eso me va a costar ya sea tiempo, recursos y complejidad, ¿no? En términos generales. Avances, por favor. ¿Sí? Y aquí habla de asignadores separables, ¿sí? Que es los asignadores separables, si se fijan, pues prácticamente tenemos, digamos, diferentes árbitros, árbitros a las salidas, donde tenemos peticiones de cada una de las entradas, ¿sí? O posibles peticiones de cada una de las entradas, pero en las entradas yo tengo diferentes peticiones de los canales virtuales y solamente dejo una tal vez que salga de ahí. Por lo tanto,
lo puedo ver como si fueran problemas separados, es decir, no los ataco de manera conjunta, no decido qué entradas o qué conjunto de entradas se selecciona a qué conjunto de salidas, sino lo puedo ver como que cada salida escoge alguna de las entradas, ¿no? Esa sería la parte de que sea un asignador separable. ¿Sí? Donde, como dice ahí, el primer rango escoge una solicitud para cada salida, mientras que el segundo escoge de los que quedan, ¿sí? Digamos, su conexión a una entrada, ¿no? Adelante. Sin embargo, hay veces que, bueno, es más eficiente, en lugar de resolverlo así de manera separada, pues lo queremos resolver de manera conjunta, ¿sí? Y este es un algoritmo, es el que le llaman de coincidencia iterativa paralela, bueno, así lo tradujiste, que, a ver cómo está en inglés, que no. Sí, el matching, sí, puede ser coincidencia o podemos traducirlo como conexión o empatar o conectar, ¿sí? Puede ser a lo mejor algo más adecuado, podría ser como que la conexión iterativa paralela, la cual hace múltiples iteraciones, ¿sí? Digamos de una asignación separable aleatoria, es decir, en lugar de empezar siempre con el mismo, digamos, la misma salida, hace una asignación, digamos, agarra un número aleatorio y dice, pues empiezo ahora con la salida 3 y hace una asignación. Y luego toma, no sé, la 1 o la 3 o la 4, no sé, cualquier otra. De manera aleatoria va asignando hasta que completa o ya no puede poner más. ¿Sí? Esa es prácticamente la idea de esto. Sin embargo, bueno, pues esto no es muy eficiente, digo, a final de cuentas puedo llegar a tener, basándome en lo que empecé a definir en primera instancia o la primera iteración, ¿sí? Puede ser que restrinja soluciones mejores más adelante, ¿no? Lo mismo sucede con el iSleep, de hecho es el iSleep, que es la siguiente diapositiva. ¿Sí? No sé si lo puedes mover. Aquí, el iSleep es digamos, método de cómo solucionar esto. Es un método, digamos que, bueno, le falta que le diga por aquí, pero este método garantiza que el 100% del throughput puede pasar a través del asignador, es decir, es de los más eficientes que existen, teóricamente. Y bueno, sí lo menciono más adelante, esta parte del iSleep nació en Stanford, de hecho, que es la universidad de donde es el autor del libro. Sin embargo, el autor del libro no tuvo nada que ver con esto. El autor de este método de asignación es Nick McEwen, que es digamos, ahorita uno de los grandes, podemos decir, investigadores del área de las redes a nivel mundial, que está trabajando y bueno, ha fundado varias compañías, ¿sí? Y bueno, tiene esta aportación, de hecho, creo que es hasta ahorita su artículo más citado, el de iSleep, ¿sí? Y por ahí a mediados de los 90, si mal no recuerdo. ¿Sí? Aquí lo interesante es justamente pues ver las diferentes implementaciones de este algoritmo. Obvio, la complejidad de este algoritmo es bastante interesante. Complejidad en términos de implementarla, ¿sí? No quiere decir que no haya implementaciones, las hay, solo que a veces, sobre todo para las redes en chip, puede ser que sea complicado en términos de que te puede llevar más de un ciclo de reloj, cosas que ya en las redes en chip probablemente no sea muy bueno porque nos retrasamos más de lo que ganamos, ¿no? Ok, ¿puedes poner la siguiente, por favor? Ok, salida en solitario es justamente donde no nada más tenemos arbitrajes en la salida. Ok. El siguiente, por favor, que es el de forma de onda. Aquí vamos a tener cuidado. ¿Puedes poner la figura? Las formas de onda
que es P0, por ejemplo, P0, la forma de onda de P0, si se fijan, P0 está conectado con el 00, el 21 y el 12. No sé si lo alcanzan a ver. El P1 está conectado con el 10, el 01 y el 22. El P2 con el 20, el 11 y el 02. ¿Sí? Entonces esas tres prioridades realmente son líneas de tres. ¿Sí? Aunque la P0 parece que nada más está conectada al 00, no, también está conectada al 21 y al 12. ¿Sí lo ven? ¿Sí, Ricardo? Sí, sí, profe. Ok. De hecho, ahorita me surgió una pregunta. Me estaba esperando, pero pues, a ver, bueno, lo más rápido posible. Mi pregunta es, en el caso de el enrutamiento de todos los caminos, o sea, ¿para qué hacer tan complejo los caminos? ¿Por qué no hacerlo lo más directo posible? No te O entiendo. sea, ¿cuál es el chiste entonces de que las salidas tienen que escoger la entrada? ¿Por qué no hacer todo directo lo más sencillo posible? No te entiendo. No te entiendo esa parte Por de ejemplo, me sencillo. voy a regresar. Ajá. En este caso, ¿por qué no hacer, eh, digamos, este sí es el camino directo? O sea, la salida 00 escogió la entrada 00. La entrada 01 tiene que escoger la salida, perdón, 01 tiene que escoger la entrada 01. O sea, ¿por qué no hacerlo lo más raro, o sea, lo más directo posible? No te entiendo cuando dices directo. O sea, sí, visualmente la estructura se ve pues compleja, o sea, ¿por qué no hacerlo, mm, no sé, sintetizarlo, hacerlo, no sé, más, no sé si así sea la red, o sea, tenga que ser tan compleja, sino que los datos sean más rápidos. Bueno, no más rápidos, sino eh, organizados, por así decirlo. Es que no entiendo a qué te refieres. ¿Qué es lo que está desorganizado? O sea, en este caso, ¿por qué esta parte de aquí tiene que ser así? O sea, ¿por qué no todos son líneas rectas? ¿Qué estamos haciendo? Pues justamente eso. No, a ver. ¿Qué significaría que esto fuera una línea recta? Pues es que en sí es lo mismo, solamente que No es lo mismo, Ricardo. Creo que te estás confundiendo. A ver, acuérdate, ¿qué es la R0? ¿Qué son las Rs? son entradas. No, son peticiones. Ah, ok. Entonces, ¿qué son las peticiones, Ricardo? A ver, platícame de las peticiones. ¿Qué es una petición? Pues es para checarlo para enviar mensajes, sí, información. A ver, pero puedes explicarte un poquito más porque eso es muy vago. A ver, en términos de la arquitectura de un ruteador, ¿qué es una petición? ¿De dónde viene y para qué sirve? Pues la petición se da cuando dos o más paquetes quieren una misma salida, ¿no? No, Ahí no, se no, hace, no, 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 ¿no? no, 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 no. ¿Quién genera las peticiones? El mismo enrutador. No. Mm, ¿De dónde viene R00? no, pues entonces ya me perdí, entonces sí me estoy Exacto. confundiendo, o sea, ya me confundí yo solo entonces. Exactamente, sí, sí, sí. Para eso te voy a pedir que revises el capítulo 16, 17, 18. Ok. A ver, porque regrésate, ponele en el libro y vamos a ver dónde está, porque creo que te confundiste todito, ¿verdad? Pon el libro y pon el capítulo 16. Ahí en tu diagrama de bloques. Ok. Ahí dime dónde están, quién genera las peticiones de todos ellos. Pues el switch. No. A ver,
fíjate dónde está la línea que conecta el switch con el allocator. ¿Cómo se llama? Unidad de entrada. Ok, entonces fíjate, los puertos de entrada o las unidades de entrada, llega el paquete, revisan el encabezado y ellos definen, ¿sí? Si, digamos que es información a dónde se tiene que conectar, pero para ello, pues ocupan mandarles información a quién. ¿Cuál es el primer proceso que se hace en el routador? Sería, pues este de aquí, ¿no? El allocator. No, avánzale ahí, en el capítulo 16, avánzale. Avánzale. Ahí está, en Router Pipeline. Avánzale para que veas qué es RC, qué es BA, qué es SA y qué es ST. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Que es el RC. El Routing Computation, ese es el RC. Ajá, ¿y en español qué es? La computación de ruteo. No existe para la palabra computación. ¿Tú computas? ¿Cómo se dice en español? ¿Cuál es lo más correcto? Un momentito. ¿Qué pasó? Ah, ok. ¿Eh? ¿No te estoy interrumpiendo? Sí, me estás interrumpiendo. ¿Por qué es necesario sacarlo? Ahí te lo digo. Déjalo. Perdón. La traducción fue así, entonces, o sea, pues es el enrutamiento, pero El cálculo del cálculo, computation, en la traducción debe ser cálculo. okay. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué se hace con el RC? El cálculo del enrutamiento. O sea, se calcula la ruta, ¿sí? O se define la ruta, ¿verdad? Ok, después, ¿qué sigue? El Virtual Channel Allocation. Ah, en español. Pues el canal virtual, pues el asignador, bueno, asignar el canal virtual. La asignación del canal virtual. Ok, y después. El Switch Allocation. Ok, y en español. Igual asignar el switch. Ok, y finalmente. Ya creo que está tapando, no sé qué es lo que dice aquí. El switch traversal. Español. Pues eso es lo último. Regrésate a la figura del ruteador. Ve que los paquetes llegan del lado izquierdo y salen del lado derecho. Okay, cuando en la primera etapa que hago el cálculo de la ruta, ¿sí? ¿Quién interviene en ese cálculo de ruta? Pues el router directamente, ¿no? ¿Nada más? La entrada y el router. Ok, muy bien. Entonces sería una comunicación entre ellos dos. Ok, y después, ya que conozco la ruta, ¿qué necesito conocer? El Virtual Channel Allocation. Y la asignación del canal virtual, ¿verdad? Vamos a suponer que no tengo canales virtuales. Entonces me voy directamente a la asignación del switch. ¿Sí? ¿Qué necesita un asignador o un allocator para funcionar? Justamente las peticiones. Ok, entonces, ¿quién tiene que generar las peticiones? Es la parte entre el router y la entrada. Exactamente, o sea, él es el que,
Una vez que obtienes información, se la da justamente al asignador. Esas mentados requests se generan o son líneas que ya tiene la unidad de entrada. Y tiene varias, ¿no? Tiene JAWS, por ejemplo, la unidad de entrada 0 tiene la salida, bueno, en este caso el canal virtual 0, 1, 2, 3, entonces por eso es R01, R02, R03 o R00, etc. ¿Sí? Ok. Ahora sí, vámonos al capítulo del allocator. ¿Sí? Donde te había surgido la duda. No, pues eso se ve en la presentación, ¿no? Ajá. Es esto justo de aquí. Ok, tú me decías que por qué no va todo, no sé, no te entiendo, como conectado diferente, quiero entender. Sí, pero fíjate que lo que está de este lado, del lado izquierdo, son R's, y lo que está del lado derecho son G's. ¿Sí? ¿Sí? Las R's que entran al primer árbitro, ¿sí? Son peticiones de un canal de entrada, ¿cierto? Sí. Las Gs que están del lado derecho son grants, ¿sí? O puedo decir, así decirlo, como permisos concedidos, ¿sí? A elementos, digamos, o estoy asignando a un elemento de salida un elemento de entrada. ¿Por qué de este lado tienes 4? ¿Y por qué de este lado tienes, te digas, son 3 árbitros, ¿sí? Cada uno con 4 entradas? ¿Y por qué acá son 4 árbitros, cada uno con 3 salidas? Pues, en este caso, pues así lo marcaba el libro, ¿no? Pues es un ejemplo de 4x3 exactamente. ¿Pero por qué? En 4 peticiones y solamente 3 de ellas son, por así decirlo, aprobadas. No, es que no estás entendiendo el por qué es así. O sea, ¿qué es físicamente, qué está sucediendo que sean 4 y que sean 3? ¿Cuántas entradas tienes según este dibujo? 12. Te lo voy a poner diferente. ¿Cuántos puertos de entrada tienes? Sí, pues son 12, ¿no? O sea, son justamente... Te lo voy a poner diferente. ¿Cuántos puertos donde recibes paquetes tienes en este ruteador? 4. ¿Seguro? Pues según yo, son justo todos estos. No, es que fíjate. ¿Cuántos árbitros tienes a la entrada? 3. ¿Cuántas entradas debes de tener? 4. No, 3. Son 3 puertos que están conectados, ¿sí? Y llegan 3 paquetes diferentes. ¿Sí? Por eso son 3. ¿Sí? ¿Cuántas salidas tienes? Tienes 4. ¿Sí? Y fíjate que cada árbitro de salida, ¿sí? Solamente puedo decir, ah, mira, estoy conectado o con el 0, o con el puerto 0, o con el puerto 1, o con el puerto 2. No puedo decir que está conectado con el puerto 3. ¿Por qué? Porque no tienes un puerto 3. ¿Sí? ¿Sí? Y en las entradas sí puedes decir, quiero ir a la salida 0, quiero ir a la salida 1, quiero ir a la salida 2 o quiero ir a la salida 3, porque tienes 4 salidas. Por eso las peticiones de entrada son 4. ¿Sí? Porque tienes 4 salidas.
¿Sí? Ok. No sé si te queda un poquito más claro. Sí, Bueno, ya, por lo menos pues, eso. en Ahora, general, lo que tú estás preguntándome es ¿por qué no va todo directo? Porque fíjate, el primer árbitro decide cuál de sus entradas, a cuál de las peticiones le voy a hacer caso. Solamente a una. Y una vez que ya le hice caso, ves que puede ser, esa petición puede ser a la salida 0, a la salida 1, a la salida 2 o a la salida 3. Por eso es que se tiene que conectar así, de una entrada o de un árbitro de una entrada a todos los árbitros de salida. ¿Sí? ok, ok. No lo puedes poner de manera directa, ¿verdad? No tiene sentido. Ok, ok. Ya queda un poquito más claro. ¿Sí? Ok. Sí. Esa es la idea, ¿no? O sea, el primer árbitro selecciona cuál de todas las peticiones le voy a hacer caso. El árbitro de salida dice, porque pueden ser varias peticiones de varias entradas, ¿verdad? ¿Sí? Ve que si te pones en la parte superior izquierda, ese sería tu primer árbitro, el cual el puerto de entrada puede pedirle muchas cosas, ¿verdad? Puede pedirle que conecte el canal virtual 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces él tiene que decidir cuál de todos esos canales virtuales le va a hacer caso. ¿Sí? Y por eso solamente uno de ellos va a ganar. ¿Sí? Ok, ok. Pero así como hay un ganador de ese árbitro de arriba, del medio va a haber otro ganador y del de abajo va a haber otro ganador. ¿Sí? Voy a suponer que los tres árbitros quieren utilizar la salida 0, es decir, me voy del lado derecho a la parte superior. ¿Sí? Mueve si quieres el cursor. Ok. Exactamente. Entonces imagínate que tengo tres peticiones. Todavía necesito ahí un árbitro para que me diga cuál de esas tres le voy a dar prioridad o cuál de esas tres va a ganar. ¿Sí? Y vinieron de los tres diferentes puertos de entrada que tengo y de diferentes canales virtuales internos, ¿verdad? Sí, recordar que los canales virtuales son simplemente buffers, ¿no? Llegan los paquetes y yo los clasifico en buffer, ¿sí? O en, digamos, filas de espera, por así decirlo, ¿no? Imagínate esto como tú llegas a un banco y te ponen en 4 filas, ¿no? A ver, pues los que van a ir a pagar, los que van a ir perdón, los que van a ir a depositar, los que van a ir a sacar dinero, los que van a ir a cualquier otro trámite y los que van a ir a cambiar, no sé, billetes por monedas, ¿no? Y tienes esas 4 filas, ¿verdad? Eso sería el asignarles un canal virtual. Pero una vez que ya estás formado en las filas, ¿sí? Imagínate que después de todo esto nada más tienes, o nada más puedes atender a uno, pues tienes que decidir de cuál de esas filas vas a estar sacando un cliente, ¿no? Eso es lo que haría el primer árbitro. ¿Sí? Y el segundo diría la prioridad que tiene cada uno. Y el otro, imagínate que ya lo seleccionas, pero hay otra fila todavía donde dices, ok, ya, el de aquí sigue este, ¿no? Pero resulta que tienes, o imagínate que estoy atendiendo a diferentes sucursales y todas llegan a una sola persona, pues va a decir, bueno, ahora agarro uno de aquí, otro de acá y otro de acá, y todavía tengo que decidir entre ellos tres, ¿sí? ¿A cuál voy a atender primero? A todos los voy a atender. La pregunta es, ¿a cuál atiendo primero? ¿Sí? Ok, ok. Esa es la idea del asignador. Y ve que esto lo puedes hacer así, ¿verdad? En partes, por eso le llamamos que esto está separado, ¿sí? O de alguna manera alguien te puede decir, de manera matemática, tú te echas cálculos, qué sé yo, ¿sí? Y puedes decir, bueno, yo sé que hay gente que me está pidiendo, no sé, imagínate que el uno te pide utilizar la salida 2 y la 3, ¿sí? Que son las dos de abajo. Es el 0. El 1 te pide utilizar la 1 perdón, la 0 y el de abajo la 1. Entonces ve que ahí todos pueden utilizar todas las salidas sin ningún problema. No hay por qué seleccionar nada más una
de cada uno. Si dices, no, pues sabes que no hay conflicto, todos pueden utilizar lo que están pidiendo. ¿Sí? Ese es, digamos, uno de los mejores casos. El peor caso sería que todos pidieran una sola salida. Entonces, esa es la chamba del asignador. Cuando yo puedo utilizar o digamos, dejar avanzar a gente, porque tengo algunas salidas que no están siendo utilizadas. ¿Sí? A lo mejor el paquete que está al inicio de la fila quiere utilizar una salida que está ocupada. Le digo, tú espérate y mejor dale chance al que viene detrás de ti o al de otro canal virtual para que utilice y darle salida, ¿verdad? Y no se esté atorando el asunto, porque si tú no avanzas, pues los de atrás tampoco. ¿Sí? Esa es la chamba del asignador. ¿Sí? Pero no lo ve nada más en un términos de una salida, sino de todas las salidas posibles. ¿Vamos? Sí. Ya con la explicación que me dio ya fue suficiente. Ahora sí ya me estaba confundiendo yo solo. Ok. Sí, lo alcancé a notar. Por eso quise retomar esa parte, porque probablemente no eres el único. Sí, esta parte de asignación con árbitro, luego uno tiende a confundirse. Dice, bueno, si ya hice esto, no veo la necesidad de lo otro, ¿verdad? Pero sí se ocupa, ¿no? Sobre todo cuando queremos mejorar u optimizar justamente el tráfico que tiene que pasar a través del ruteador, ¿no? Obvio, es un proceso más complicado. Ya lo comenté, normalmente no hay un algoritmo, digamos, eficiente, rápido, y lo puede hacer en un ciclo de reloj, sino como ustedes ya vieron, a veces nos puedes llevar hasta 4 ciclos de reloj utilizando algoritmos como el PIM o el Parallel Iteration Matching o el iSleep, ¿sí? Que también, digamos, cada ciclo va avanzándole y, digamos, va resolviendo como el problema como que en ciclos, ¿no? ¿Sí? Esa es más o menos la idea de esto. ¿Ok? Normalmente, y por cuestiones de sencillez, de tiempo y de complejidad de hardware, en las redes en chip, lo que yo he visto, aunque sí he visto de repente que implementan el iSleep, lo más común es que utilicen esquemas, le llaman separados, o estos separados donde tenemos simplemente árbitros, ¿sí? Y normalmente los árbitros son round robin, ¿sí? Entonces, eso es lo que es más común. No quiero decir que es lo que se debe de implementar, sino lo que es más común. ¿Sí? Ok, puedes adelantar nomás para ver si que no se me ha pasado ningún otro detalle. Ok, adelante. Otro más, por favor. Pues ya es todo, Ok. Perdón, no, sí, regresa uno. Aquí. La parte del tag uno más, adelante, por favor. El caso de estudio, ¿verdad? Ok. Sí, bueno, comentarles que esta parte del iSleep es patentado. Este método está patentado y, si mal no recuerdo, está patentado por la Universidad de Stanford. Entonces, bueno, nosotros queremos implementarlo, pero por ahí creo que tenemos que pagar reales a la Universidad de Stanford. ¿Sí? Así lo dejamos. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Alejandro, continuamos contigo. Ahorita Alejandro está teniendo problemas con la luz, entonces yo voy a presentar sus diapositivas. Ok. Lo voy a dejar aquí. Y listo. Entonces le cuelgo y ya seguimos normal. Ok, perfecto. Igual lo escucho. Cualquier cosa le mando un mensaje. Vale, gracias, Ricardo. Hasta luego. Bueno, por mi parte me tocó el capítulo 22 acerca de los buses. Bueno, para empezar, los buses son las redes de interconexión más sencillas y utilizadas,
Un bus conecta varios módulos con un único canal compartido que sirve de medio de transmisión. Un bus suele implementarse como un conjunto de líneas de señal o una única línea que se conecta a todos los módulos. Para enfatizar, pues es el que manda la información. Bueno, sí, ya la que sigue, por favor. Bueno, primero tenemos los básicos de buses. Uno de ellos es el Typical Bus, en donde cada módulo está conectado al bus a través de una interfaz bidireccional que le permite conducir una señal T hacia el bus cuando se afirma la habilitación de transmisión ET y muestra una señal del bus hacia una señal interna cuando se afirma la habilitación de esta recepción. Una pregunta, ¿sí sabes por qué se llama la señal ET? Pues no. ET viene del inglés de Enable Enable Transmission. Transmission. Ajá. Sí, sí, sí. Y LR es Enable Reception, ¿verdad? Habilitar Ajá. recepción, Y habilitar de transmisión. recepción, sí. Ujú. Sí, no, entonces sí. Bueno, y así es como funcionan. Es como el típico como el timing of bus, que en estos casos, primero uno pide la función y luego hasta que se la dan la solicitud y luego ya dan ¿cómo se llama? La confirmación para que se pueda usar ese módulo. Sí. Haz de cuenta que esta parte del bus o utilizar el bus se hace a través de un árbitro, donde si te fijas aquí solamente tengo un recurso y el recurso es el bus. Entonces va a haber un árbitro que yo le voy a hacer peticiones, oye, quiero utilizar el bus. ¿Sí? Y ya ese árbitro designa, mira, vas tú, ya terminas, ahora vas tú, etcétera, ¿no? Sí, exactamente, por eso es el típico de los buses, porque conlleva a más todavía, hay muchas divisiones entre ellos. Y le podrías dar la siguiente, Carlos, por favor. Bueno, los buses operan de tres formas, de tres de las más conocidas, que es por mensaje, por transacción y por ciclos. Bueno, en los mensajes es una unidad lógica de información transferida desde un emisor a un conjunto de receptores. Por ejemplo, para leer una posición de memoria, un módulo de procesador envía un mensaje que contiene una dirección e información de control a uno de los módulos de memoria. Por su parte, los de transacción consisten en una secuencia de mensajes que están relacionados causalmente. Todas las transacciones son iniciadas por un mensaje y consisten en la cadena o árbol de mensajes generados en respuesta al mensaje iniciador. Bueno, un ejemplo de ellos es que una transacción de lectura de memoria incluye un mensaje de solicitud que contiene una dirección del procesador a los módulos de memoria y un mensaje de respuesta del módulo de memoria seleccionado al procesador que contiene los datos ya solicitados. Ahora, de estos está el más importante, que es el bus de ciclos. De aquí se deriva todo. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Se me olvidó que no estoy presente. Bueno, un ciclo de bus puede ser síncrono o asíncrono. Bueno, se sabe que un síncrono es un ciclo de bus está con el reloj, con un ciclo de reloj del bus. El transmisor conduce el bus a partir del comienzo del ciclo del reloj y el receptor muestrea los datos del bus al final de este ciclo de reloj. Ahora, por su parte, en asíncrono es todo lo contrario. Cada ciclo de bus está secuenciado por señales de solicitud y acuse de recibo. Para realizar un ciclo de bus, el transmisor introduce los datos en el bus y luego afirma la señal de petición. El requerimiento aquí es que al ver la señal de petición, el receptor muestra los datos del bus y afirma una señal de reconocimiento. Siguiente. Y acá estaba lo de asíncronos. Bueno, para indicar que la transferencia de datos se ha completado, al recibir la señal, el bus asíncrono acuse de recibo, el transmisor apaga su controlador, liberando el bus para la siguiente transferencia. Siguiente, amigo.
Bueno, ahora tenemos el bus arbitrario. Se llama así porque las líneas de solicitud y reconocimiento, bueno, en este caso sería grant, como el... Nada más te voy a detener. No, no es un bus arbitrario, es el arbitraje del bus. El arbitraje de bus. Sí. Sí. La solicitud y el grant, que el grant vendría siendo que le está dando el permiso ya para poder continuar. Sí, Discurre recordar que esos requests y grants son las mismas señales que vimos cuando vimos lo Sí. de los árbitros, los allocators y bueno, que es ya el caso especial de cómo lo aplicamos en el bus, ¿verdad? Ajá. Bueno, discurren de forma radial como los radios de una rueda hacia un árbitro central, que aquí vendría siendo el principal. Bueno, tenemos, están divididos. El primero de ellos es el arbitraje, no. ¿Cómo me había dicho? Sí. Bueno, el radial arbitration, donde están las señales de solicitud y concesión entre los módulos y el árbitro suelen compartir un conector con las líneas de bus y se combinan, pero se dirigen individualmente al árbitro, como se muestra en la siguiente figura. Bueno, aquí en la figura, cada módulo que desea iniciar una transacción hace valer su señal de solicitud a este árbitro central, y cuando el árbitro le responde con una concesión, o vendría siendo el grant, el módulo se convierte en maestro bus, en el master bus, y puede iniciar su transacción. Así de igual manera el siguiente módulo hasta que mande su solicitud y el árbitro central le dé respuesta que ya puede ser el master bus. Por otra parte, en la siguiente, por favor. Tenemos otras dos, en donde una es el timing of bus arbitration, donde en esta sí tiene que respetar las jerarquías, porque hasta que el primer módulo le pide la concesión al arbitraje central, se la da, y ya cuando está en funcionamiento, apenas el segundo módulo va a pedir su concesión para poder estar activo. En este caso sería que el módulo 1 solicita el bus en el ciclo 1, se le concede en el bus, y así realiza una transacción en los ciclos 3 y 4 y cede el bus en el ciclo 5, desestimando su petición. De ahí el módulo 2 solicita el bus en el ciclo 2, pero debe esperar hasta el ciclo 6 para recibir su concesión. Sí, hasta que acabe el módulo anterior. Por otra parte tenemos el Daisy Chain Arbitration, donde se distribuye entre los módulos, donde el primer módulo tiene su carry in, carry 0 ligado en alto, y por lo tanto siempre recibirá una concesión cuando haga una petición. Si no hace una petición, el carry se pasa a la cadena del módulo 2 y así sucesivamente. Bueno, trata de que solo le da la concesión a los que realmente lo necesiten, o sea, que sea justificado porque lo van a usar, no nada más así que se vaya en secuencia, primero el 1, el 2, no, si lo necesita el 3, a ese se lo da. Es así que da una prioridad fija entre los módulos. La siguiente. Ahora entramos en el protocolo de los buses, en donde uno de ellos es el bus pipeline, donde se divide en secuencias, donde una es la transacción de escritura de memoria y la otra es la lectura de memoria. Sí, bueno, su transacción de lectura de memoria. En una, muestra la secuencia de ciclos del bus en la parte superior y una lista de recursos en la parte derecha. Un recuadro sombreado oscuro indica que un recurso es utilizado exclusivamente para una transacción durante un ciclo concreto. Eso se puede ver en el de escritura. Siguiente. Bueno, por otra parte tenemos el Split Transaction Buses, donde los buses de transacción dividida se emplean normalmente para liberar el bus durante los largos periodos de espera de longitud variable entre los mensajes de solicitud y respuesta.
Al tratar los mensajes de respuesta como transacciones separados que deben arbitrar para convertirse en maestro del bus antes de enviar su mensaje. Otras transacciones pueden hacer uso del bus durante el periodo de espera. Bueno, aquí se tienen dos imágenes donde una es la ejecución de 4 lecturas y 2 escrituras en un bus canalizado. Las lecturas y escrituras tienen su temporización, que aquí vendrían siendo en 17 ciclos. Mientras que la siguiente, su latencia de las operaciones individuales aumenta, pero también se incrementa la utilización del bus al eliminar los ciclos P, que vendrían siendo algo así como ociosos, que no se necesitan. Ya por Aquí, si último, me permites, incluso, bueno, es parte del trabajo de tesis doctoral del maestro Salvador. Efectivamente, o sea, la parte del split transaction se puede dar cuando, imagínate que yo le estoy pidiendo algo a un elemento que está pegado ahí al bus, pero ese elemento se tarda en hacer su cálculo. Yo le pido, a ver, dime cuánto es 2 por 2. Sí, entonces, o sea, a lo mejor la multiplicación le lleva varios ciclos de reloj. Entonces, si yo me quedo esperando la respuesta, ve que nadie más puede utilizar el bus mientras yo estoy esperando la respuesta, en el primer caso. Pero en el caso del split transaction, yo le mando la petición, él trabaja y mientras está trabajando, otras cosas pueden suceder en el bus, sin problema, ¿verdad? Pueden otros, incluso otros maestros pueden acceder al bus. Y ya cuando él termine y quiera mandarme la respuesta, entonces se va a ver como una nueva petición. ¿Sí? Esa es la idea del split transaction. ¿Sí, Alejandro? sí, pues. Perfecto. Y ya por último en la siguiente diapositiva tenemos el burst message, donde este es una ráfaga de mensaje, o sea, envía todo en casi un ciclo, o sea, trata de que el trabajo no sea en tantos ciclos de reloj, ahora sí que sea casi en lo más mínimo. Porque se tiene que, esta ejecución de 4 lecturas y 2 escrituras en un bus canalizado, en vez de hacerlas en 17, se bajan prácticamente en 4. Así sus latencias de operaciones individuales aumenta, pero también, como antes, se incrementa la utilización del bus. Sí, sobre todo ahí, si te fijas, la utilización efectiva, porque el bus puede estar siendo utilizado, pero si te fijas, la parte de comando y dirección, se está repitiendo. En cambio, en la otra, mandas la misma información, pero con un solo comando dirección, ¿verdad? De hecho, si ustedes se dedican ya a la parte del bus AXI o van a implementar el bus AXI, que es uno de los buses de ARM, ¿sí? Tiene esta parte que funciona en términos de ráfaga. El AXI Full, que es normalmente el que se trabaja en términos de ráfaga, y tenemos el AXI Light que trabaja como el de arriba, ¿sí? Le tienes que mandar comando, dirección, comando, dirección. Entonces tiene estos dos modos de operación, ¿sí? Donde obvio se prefiere el de burst o el de ráfaga. ¿Sí? ¿Qué más? Y ya, eso sería todo lo del capítulo. La siguiente, bueno, ya sería el agradecimiento. Ok, bueno, por ahí venía un caso de estudio que es el bus PCI. Ese bus PCI es el bus que utilizan sus computadoras, ¿sí? Entonces, bueno, comentarles pues que más que nada pues, es como, funciona como esto que acaba de explicar al final de cuentas Alejandro. Se mandan las peticiones y existe un árbitro que dice justamente a quién se le va a asignar. Y este bus PCI lo único que tiene diferente es de que, bueno, y ustedes a lo mejor lo han escuchado, que hay un PCI de diferente tamaño, ¿sí? Incluso de diferentes velocidades. Hay buses de 33, de 66, de 133, que incluso en algunos de ellos se conectaban directamente con memoria, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas funciona igual que cualquier bus, nada más que, bueno, ahí lo interesante es las versiones que teníamos de 32 bits o 64 bits, ¿no? Que puedan ser buses más largos o más pequeños, ¿no? ¿Qué más? Por ahí.
Ok. También comentarles que, bueno, si uno no sabe qué tan complejo va a ser en el sistema o realmente quiere hacer una primera aproximación, y de hecho muchos años lo primero que se utilizaba eran los buses antes de pensar en un esquema de una red de interconexión. ¿Sí? Se piensa primero en un bus, si el bus no da, ya nos vamos a lo demás. ¿Sí? Entonces el bus siempre es nuestra primera opción. Incluso ustedes lo ven cuando vieron la parte de microprocesadores, sí, los microprocesadores están diseñados a que se tiene un bus de datos, y nunca se dice se tiene una red de datos, ¿verdad? Se dice que se tiene un bus de datos. Y este bus de datos funciona exactamente como lo acabamos de platicar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Todo bien? Sí, creo que sí, profe. Ok, prácticamente terminamos las presentaciones. Sí, bueno, ya con esto, obvio que no terminamos el libro es un poquito más extenso, pero yo creo que la parte que se refiere a la comunicación, comunicaciones en chip, prácticamente ya tenemos todos los conceptos importantes, ¿no? Ya hablamos de árbitros, ya hablamos de allocation, ya hablamos de rutas, ya hablamos de topologías. Creo que ahorita ya tendrían la mayoría de los, por así decirlo, de los conceptos, ¿sí? Necesarios pues para que ustedes pudieran entender esto, ¿no? Ok, ahí me gustaría, vamos a estar trabajando en los siguientes semanas antes de terminar. Vamos a regresar a la parte de Omnet y vamos a estar revisando algunos artículos, sobre todo los artículos más novedosos. Y vamos a ver si tengo aquí uno de, miren, por ejemplo, este de aquí, ese es el artículo, no, yo creo que antes que este, no, antes que este, tenemos un par de artículos con el maestro Salvador. Pues se los voy a subir ahí para que lo puedan revisar. Incluso este está en español. Entonces, bueno, nomás el título y el abstract están en inglés, pero todo lo demás está en español. Yo creo que lo van a poder revisar muy bien para que entiendan más o menos, o la idea sería discutir lo que hizo el maestro Salvador y tratar de entender este tipo de cuestiones. ¿Sí? Revisaríamos este artículo. La próxima semana, no va a ser el jueves, va a ser les voy a dar una semana para que lo revisen. Vamos a revisar este y este otro que es el de Micro Machines. Este otro artículo, este sí está en inglés. Este habla justamente de árbitros, de cómo se implementó un árbitro reconfigurable, cómo se midió, etcétera, las propuestas, la arquitectura. Entonces van a ver ustedes aquí la parte de request, la parte de los grants, todo esto ya más o menos lo vieron. Aquí justamente van a ver los árboles de comparadores, ¿sí? Que también por ahí alguna vez platicábamos, ¿sí? Aquí incluso viene la arquitectura de los contadores. Y si te digan, esta es la arquitectura del árbitro, perdón, del árbol de comparadores, ¿no? Entonces tenemos aquí comparadores, y luego este, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Aquí viene como está explicado. Ven aquí los diferentes árbitros que se probaron. Está el round robin, está uno llamado de lottery, otro llamado de TDMA, el round robin ponderado modificado, y en este caso lo que presentamos, nosotros propusimos en este documento uno que se llama SUDO, que es Supervised Debt Opportunistic, ¿sí? O deuda oportunística, perdón, deuda supervisada oportunística, ¿sí? Y aquí vemos, bueno, cómo medimos la utilización del bus, ¿sí? En este caso, cómo se midió el throughput, qué se ganó, qué se perdió, ¿sí? Diferentes escenarios. Y la idea sería también que ustedes
no que lo vayan a replicar, pero que por lo menos entendiéramos y lo pudiéramos comentar. Incluso aquí se explica cómo aplicamos esta parte ya del arbitraje, pues justamente ya a las redes en chip, ¿sí? Y demás. Entonces voy a poner por lo menos estos dos artículos, dejen de una vez los subo, antes de que se me olvide. Y la idea sería revisarlos la semana, nos quedan, ¿cuándo terminamos clases? La semana del 20, ¿el 20? ¿Terminamos clase? Profe, creo que sí. Sí, ya la otra semana. Ok, entonces la idea sería tal vez discutir el 18, discutir estos dos, 18 un artículo y 20 el otro artículo, y la siguiente clase les voy vamos a regresar a la parte de Omnet, y probablemente, digo, ya con sus presentaciones, yo tengo ya manera de cómo calificarlos, ¿sí? Y probablemente lo último que les pediría sería un resumen de cada uno de estos artículos, ¿sí? Enfatizando, digamos, la contribución, ¿verdad? Cuando digo un resumen, va a ser de una paginita, ¿verdad? En español, ¿sí? Sería la idea nada más, pues, de eh, digamos, de introducirlos, pues, ya a lo que sería un artículo, digamos, por así, de publicación reciente, pero que vean que, bueno, todo esto que hemos estado viendo, pues sí tiene ya una aplicación y sobre todo, bueno, como lo comenté, reciente ya en lo que sería el estado del arte, y que estos temas siguen estando vigentes y hay muchos temas que incluso parece que están muy viejos, pero no están resueltos de manera adecuada, ¿no? Entonces, esa sería la idea, pues, de lo que resta del curso. Es decir, si hay ordinario, ¿sí? Sería justamente entregar nada más la parte del resumen, ¿sí? Y prácticamente con eso terminaríamos, ¿sí? ¿Les parece? ¿Dudas, preguntas al respecto? Sí. No, doctor, todo bien. Prácticamente, digo, no hicimos examen o no vamos a hacer examen porque, bueno, he estado evaluando conforme sus presentaciones, ¿sí? Ya tengo una evaluación y, bueno, lo único que me restaría, digamos, como evidencia digamos, final o conjunta, digo, recordar que por eso también estamos grabando las sesiones, por si alguien me dice, a ver, ¿cómo te estuviste evaluando? Bueno, ahí están ya grabadas sus presentaciones, de ahí estoy tomando la evaluación. Y lo otro sería nada más justamente para tener como un trabajo pues final, donde sería el resumen, que sería prácticamente una cuartilla, una página, digamos, de cada uno de ellos, ¿no? Sería algo muy, muy concreto, les digo, enfatizando sobre todo la contribución o lo que ustedes hayan visto que está contribuyendo ese artículo, ¿sí? No tanto que me expliquen de qué se trataba, de cuáles fueron los problemas, no, la contribución así muy, muy al grano de lo que ustedes vieron. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe, muy bien. Ok. Les digo yo ahorita, bueno, quedé que iba a subir esto de Gen. A ver, lo ponemos aquí. Lo vamos a poner aquí. Entonces son estos dos. Bueno, voy a poner el tema, que sería el tema 3. Y ahí los voy a poner. ¿Dónde quedó?
Sí, entonces, se digan, bueno, todo lo que estuvimos evaluando ahorita fue la unidad 2, y ya lo que sigue es justamente las aplicaciones de todo esto que hemos estado viendo, con el análisis de esos 2 artículos, que es lo que veríamos la próxima semana. Y en la siguiente sesión voy a platicarles de lo que es el OVNET. Ya no me voy a ir tan abajo, sino voy a mostrarles lo que ya hay en OVNET de redes en chip. Tal vez mostrarles algunas simulaciones de algunas topologías que ya están ahí hechas, cómo modificarlas y sobre todo cómo a partir del OVNET yo puedo sacar estos análisis de desempeño de las redes, ¿no? Obvio, les digo, todo esto es una mera introducción a lo que normalmente trabajamos en la parte de redes en chip, y para que, como les comentaba, si alguno está interesado, si a alguno le gustó esto que estamos trabajando, pues pudiera acercarse para seguir trabajando, ¿sí? Y si no, pues bueno, por lo menos ustedes tengan una idea de cómo se viene el desempeño. Les digo, la parte de desempeño, pues ahorita nosotros van a ver cómo la medimos en redes en chip, pero es algo similar si ustedes trabajan en redes inalámbricas, si trabajan en redes normales, o algún otro sistema, pero al final de cuentas que tengan que medir desempeño, ¿no? Que pueden ser incluso, pues, sistemas, digamos, electrónicos, digitales o de microprocesadores, pues también prácticamente es lo mismo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Bueno, voy a parar la grabación.